de Ciencias Médicas en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Esta tarde nos va a presentar el tema de test de hipótesis chi cuadrado y t de estudio. Doctor Iván, tiene la palabra, puede comenzar a presentar. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes todavía para ustedes. Sí, vamos a dar inicio a lo que sería la primera sesión. Bueno, no la primera sesión de estadística, en realidad para ustedes ya es una de varias que han ido ya viendo. Conmigo vamos a revisar solamente una parte por ahora, después vamos a ver otras cosas más en el transcurso de todo este periodo de revisión de la parte estadística. Y el día de hoy, pues vamos a revisar dos test importantes, ¿no? Un poco el chi cuadrado y el t de Student. Básicamente en la presentación yo les estoy poniendo un poco más la parte teórica y bueno, ya les voy a ir explicando un poco al medio también. Les he puesto algunos comandos que vamos a usar en Stata, que es el programa estadístico con el que han iniciado y con el que pues hay que darle continuidad en lo que para consolidar bien un solo programa estadístico y pues con el que vamos a continuar después otros tipos de análisis. Entonces yo les voy a dejar aquí en la misma presentación algunos comandos, pero al mismo tiempo en esta presentación, o bueno, durante esta sesión, pues vamos a hacer una revisión en vivo, ¿no? O sea, es como que les voy a mostrar cómo se opera Stata, ustedes así van a poder ir haciendo la práctica igual, más o menos del mismo modo. Bueno, entonces empezando con esta sesión del chi cuadrado y t de Student, pues vamos a empezar con el que yo considero pues el test, entre comillas, más sencillo, ¿no? Que es el chi cuadrado. Y el chi cuadrado, pues básicamente, ¿qué es? ¿No? Primero es una prueba estadística que nos va a servir para lo que es evaluar una hipótesis, ¿no? Han debido estar viendo ya estos días que, bueno, dentro de lo que es nuestras investigaciones tenemos una hipótesis con la que planteamos nuestra pregunta de investigación, pero sobre todo tenemos hipótesis estadísticas, que son las que nosotros queremos plantear para aceptarlas o rechazarlas de acuerdo a los diferentes test o a la aplicación de diferentes test. Específicamente el chi cuadrado, que ya han debido revisar esta primera parte, entre variables categóricas, cualitativas y variables numéricas o cuantitativas, como también se las conoce, pues si ustedes recuerdan esta anterior parte, según cómo se tenga la combinación de variables, es decir, numéricas con numéricas, cualitativas con cualitativas o categóricas con categóricas, y viceversa, o sea, las combinaciones de ambas también, categóricas con numéricas y así, elegimos nosotros de acuerdo a eso el test estadístico, ¿no? Entonces depende mucho de la variable dependiente, independiente, es decir, cuál es la que estoy estudiando y con cuál quiero explicar. Yo al chi cuadrado le digo como entre comillas uno de los test estadísticos más sencillos porque en realidad es hacer un análisis de variables que son cualitativas, por eso se las llama categóricas, porque tienen categorías, ¿no? Y se las simboliza como ustedes ven en esta parte de la presentación. Les voy a poner aquí un punterito láser, como esta X con un cuadrado, ¿no? Es el famoso chi cuadrado. Entonces, aquí lo que nosotros queremos probar dentro de la hipótesis estadística del chi cuadrado es cómo correlacionar dos variables categóricas para ver si se corresponden. Y nosotros usamos generalmente más este término, ¿no? Si se asocian, es decir, si una variable produce un efecto sobre la otra variable, y eso es a lo que le decimos, pues, asociación. Y respecto a eso, pues vamos a plantear nuestras hipótesis estadísticas que van a ser la hipótesis nula o H0, también conocida en estadística, como que no hay asociación, es decir, no existe una relación entre una variable versus la otra. Y la H1 o alternativa también en algunos casos sería la hipótesis en la que nos dice si hay asociación, si hay correlación entre ambas variables. Entonces, ¿cuáles son las variables involucradas? Por lo general son dos, ¿no? Y esta prueba no considera relaciones causales. Eso es algo que tengo que también aclararlo ahora,
Porque si bien puedo demostrar que están asociadas, no quiere decir que una es consecuencia de la otra, es decir, no quiere decir que una causa un efecto de la otra, solo nos dice, ¿no? Eso solo lo vamos a ver al interpretar un poco, solo nos muestra el chi cuadrado que cuando hay una asociación, por ejemplo, quiere decir que se modifican ambas variables, pero no quiere decir que una sea causa o efecto de la otra, sino que por alguna razón están asociadas. Entonces, para demostrar realmente una significancia de causalidad, vamos a ver otros tipos de análisis no mucho más complejos, sino un poco más profundos que un chi cuadrado. Y nuestros niveles de medición de variables, en este caso el chi cuadrado, como habíamos dicho ya desde el inicio, son variables categóricas, es decir, que tienen categorías, ¿no? Son variables cualitativas que representan una cualidad y por eso están en categorías. Pueden ser nominales, es decir, que son nombres, ¿no? Como sexo, por ejemplo, masculino y femenino. O pueden ser variables ordinales que han sido construidas a partir de numéricas, a partir de variables numéricas, por ejemplo, como grupos etarios, ¿no? Podemos construir en base a una variable numérica de edad, podemos construir las variables ordinales, como, por ejemplo, menor de 1 año, mayor de 1 año, o menor de 5 años, menor de 5 años, o otro tipo de variables como lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar. Entonces, esas variables que pueden estar construidas en base a edades, por ejemplo, se vuelven ordinales porque además nos representan un orden, ¿no? ¿Qué otras características hay que revisar dentro de lo que es el chi cuadrado? Una característica importante es que generalmente es una distribución asimétrica, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esta parte de la distribución asimétrica. Y toma valores generalmente positivos, ¿no? Y tomar estos valores positivos, por esto se la conoce también que es asintótica con respecto al eje de las X positivas, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que el valor del chi cuadrado siempre va a ser que puede variar entre 0 a infinito y más, ¿no? Esta característica para un único parámetro, que es el n, al que le vamos a llamar grado de libertad, que vamos a ver por qué es importante. En toda esta primera parte vamos a hacer como esa revisión teórica, porque realmente es importante entender por qué nosotros, por qué hacemos este cálculo y cómo hacemos este cálculo de fondo. Una cosa es ya después hacerlo con el programa estadístico, pero es muy importante lo que nos muestra este programa estadístico. Entonces, vamos a adoptar formas distintas según el valor n. Entonces, vamos a repasar así como la forma previa, ¿no? Y el área comprendida dentro de la curva, cuando ya vemos si se acuerdan de la campana de Gauss, en la curva y el eje de las X está entre 1 y 100. ¿Dónde aplicamos el chi cuadrado? ¿Para qué aplicamos el chi cuadrado? Entre las aplicaciones más frecuentes, sobre todo están en el área de salud. Para nosotros en el área de salud básicamente es una prueba de asociación, que eso es lo que les mencionaba al inicio. Esta prueba de asociación permite que nosotros como investigadores o que nos estamos dedicando al análisis de la información de una parte de alguna investigación, si existe asociación en dos variables, pero sobre todo volvemos a recalcar para que lo tengan bastante claro, dos variables que están en escala nominal u ordinal, que quiere decir que son variables cualitativas y que tienen categorías de alguna manera, ¿no? También se lee en la literatura como las famosas tablas de contingencia y de hecho lo van a encontrar en otros programas estadísticos, tal vez no como la prueba de chi cuadrado, a la que uno le añade el cálculo del chi cuadrado. Y pues otra cosa importante es que la prueba es una prueba de bondad de ajuste, ¿no? Esto es para más o menos decirnos que también está ajustado pues nuestros datos. Ahora, vamos a seguir algunos pasos y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo principal, cuando uno va a empezar a hacer análisis
descriptivos o análisis poco más de asociación entre variables, lo primero es identificar mis variables, ¿no? Eso lo han debido ver en estos días previos en el que ustedes primero tienen que ver si tienen variables cuantitativas, cualitativas o cuantitativas numéricas, qué tipo de numéricas, ¿no? Si son numéricas enteras, es decir, números enteros, o números que tienen como decimales, ¿no? Entonces es algo que tienen que ver como variables continuas, se les dice, numéricas continuas cuando tienen decimales, o simplemente variables numéricos enteros cuando no hay numeración decimal. Por ejemplo, eso en numéricas. Y en las categóricas, pues tenemos las nominales y las ordinales, como lo habíamos visto hace un momentito. Lo siguiente, cuando ustedes ya han identificado su variable y ya saben, pues, sobre todo para el chi cuadrado, y de hecho estos pasos también nos cuentan para la TEDstudent, va a ser formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna desde el punto de vista estadístico, por así decirlo, porque hay que tener claro qué es lo que voy a buscar cuando voy a interpretar los resultados. Seguidamente, pues haré en este caso el cálculo del chi cuadrado para yo determinar si acepto o anulo alguna de mis hipótesis, ¿no? Finalmente determinamos el valor del parámetro. En el caso del chi cuadrado nos interesan también los grados de libertad y pues vamos a obtener un valor crítico y este valor crítico pues vamos a hacer una comparación de un chi cuadrado calculado versus un valor crítico para nosotros finalmente interpretar la comparación de ambos chi cuadrados. Ahora, cuando formulamos una hipótesis, pues, ¿qué vamos a ver dentro de la formulación de una hipótesis? Primero, cuando estoy formulando una hipótesis nula, o a lo que se conoce como hipótesis nula, en estadística generalmente decimos nula o H0, ¿no? Es la que nos dice que realmente no nos indica que entre ambas variables que yo estoy intentando hacer la comparación, pues no hay asociación, no hay una relación entre estas variables. Dicho de otra manera, son variables independientes que una no causa ningún efecto en la otra. La presencia de una variable X o Z no causa un efecto sobre la A o B, ¿no? Si la ponemos en nombres, por ejemplo, la presencia de la variable sexo, ¿no? Que es una variable categórica de dos categorías, masculino y femenino, no influye sobre la variable, por ejemplo, otra categórica sería grupo sanguíneo, ¿no? Grupo sanguíneo tomando el tipo de grupo de sangre, el tipo O, el tipo A, B y AB. Entonces, el sexo no va a influir sobre el grupo sanguíneo. Entonces, aquí, pues, vamos a ver que no existe una relación entre ellas en realidad. Y eso es a lo que nosotros le decimos una hipótesis nula, pero esto lo vamos a tener que probar con la variable, con la hipótesis estadística y con la aplicación del test estadístico. La hipótesis alternativa H1 es aquella en la que se asegura que las variables sí son dependientes o sí hay relación entre ellas, ¿no? Entonces, algo importante que hay que ver acá es que la alternativa o H1 es aquella que nos dice que nos afirma que hay una asociación. Entonces, nosotros siempre vamos a plantear las dos hipótesis de inicio y la que en realidad queremos buscar probablemente de cierta manera cuando estamos demostrando o queremos demostrar o estamos en el camino de querer demostrar causalidad, pues es esta alterna, ¿no? Demostrar que así hay asociación entre ambas variables. Vamos a ver un ejemplo un poco así para tener una idea de cómo yo voy a armar los números y voy a armar un poco estas hipótesis, ¿no? Primero, en la formulación, y este es un ejemplo de formulación de un estudio transversal que quiere conocer la prevalencia de osteoporosis y la relación con algunos
factores de riesgos que son potenciales. Y 160 mujeres entre los 50 y 54 años y cada uno completó un cuestionario de antecedentes. Entonces, para este ejemplo se consideran las variables osteoporosis, pero para osteoporosis específicamente antecedentes de dieta pobre en calcio. Entonces, que nuestras mujeres entre 50 y 54 años no hayan consumido alimentos ricos en calcio. Entonces, de las pacientes que presentaban osteoporosis, 40 tenían antecedentes de esta dieta pobre en calcio y 25 no. En tanto que entre las que no tenían osteoporosis, teníamos solo 45 mujeres con el antecedente y 50 sin el antecedente. Entonces vamos a organizar un poco nuestra tabla para ver cómo queda. Bueno, primero las hipótesis, pues, luego vamos a organizar la tabla. Nuestra hipótesis 0 o nula sería que los antecedentes por una dieta pobre de calcio realmente no están asociados con el problema de osteoporosis en las mujeres. Pero nuestra hipótesis alterna, que eso es lo que queremos un poco investigar, nuestra hipótesis alterna va a ser que los antecedentes de una dieta pobre en calcio sí están asociados a la presencia de osteoporosis. Entonces, ahí queda nuestra idea formulada en base al planteamiento del problema que hemos tenido. Y pues vamos a ir cómo vamos a hacer el planteamiento. Y para empezar, pues ambas variables son categóricas y eso es lo que porosis la estamos midiendo como está presente y no está presente, es decir, una variable categórica de sí y no. Y dieta pobre en calcio es la otra variable que está dividida como presencia de dieta pobre en calcio o dieta normal, por así decirlo. Entonces vamos a hacer un poco el procedimiento en unos momentos. ¿Cuál va a ser el procedimiento para nosotros la asociación entre estas dos variables? Primero vamos a calcular a través de una tabla de contingencia o una tabulación cruzada. Y en esta tabla, es una tabla de 2 dimensiones y en cada dimensión pues se contiene ambas dimensiones, ambas categorías de las variables y cómo se han entrecruzado ellas, ¿no? Cada variable se subdivide en 2 o más categorías dependiendo de la variable. Para nuestro ejemplo, son 2 categorías en ambos casos. Entonces, una tabla de 2 por 2, cada dígito indica una variable y el valor que éste indica es el número de categorías de la variable, ¿no? Entonces, es esencial para la prueba de chi cuadrado, antes de que hagamos la tabla, es una prueba que parte de un supuesto en el que no existe relación entre las variables. Ese es nuestro supuesto de inicio. Es una comparación entre la tabla de frecuencias observadas y lo que después vamos a calcular, que es la denominada tabla de frecuencias esperadas, que en realidad ya dentro de un programa estadístico, que ustedes lo vamos a ver al terminar la parte teórica, pues casi ya se da por supuesto, está por hecho por dentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de la prueba del chi cuadrado cuando hacemos esta comparación en la tabla? Nos dice, si no hay una relación entre las variables, debe tenerse una tabla, ¿no?, de valores observados como de la tabla de frecuencias esperadas. Si la hay, ¿no?, la tabla que obtengamos como resultado de nuestra investigación debe ser muy diferente respecto a estas frecuencias esperadas para nosotros decir si realmente hay una asociación o una interrelación entre estas variables, por lo que se presentaría esta diferencia de valores observados versus valores esperados. Ahora sí vamos al paso a paso. Entonces, nuestro primer paso habíamos dicho que es una tabla de contingencia en la que vamos a anotar la variación. Y el segundo paso es calcular las frecuencias esperadas en cada celda. Para ese cálculo de las frecuencias esperadas, vamos a usar esta fórmula en la que
multiplicamos el total de una columna versus el total de la fila y se divide sobre la suma del total. Pero eso se repite para cada celda, que eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, esta es nuestra tabla de contingencia. En una tabla de contingencia, tal cual como dice su nombre, contingencia, contiene los datos que hemos contado, ¿no? Los datos que hemos obtenido y que los vamos a organizar para analizarlos. Entonces, generalmente, pues como estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de una variable que nos va a hablar sobre la presencia de una enfermedad con sus categorías sí, no, y un factor de riesgo que estamos tratando de demostrar que está asociado a la presencia de esta enfermedad, al que le podemos poner como expuesto y no expuesto. Antes de que prosigamos a la parte de continuidad del ejemplo, si ustedes hacen un recopilatorio de para cuándo hemos usado estas tablas de contingencia, también son utilizadas para hacer los cálculos de riesgo relativo y riesgo odds ratio también, ¿no? O la famosa razón de momios cuando estamos haciendo estudios transversales, cuando estamos haciendo análisis de estudios, ensayos clínicos randomizados o casos y controles o estudios de cohorte, ¿no? Ahí es donde usamos nuestras tablas de contingencia como en este estilo, con expuestos, no expuestos, enfermedad, sino, y hacemos pues el cálculo de riesgo relativo, el cálculo de odds ratio y demás. Que eso pues va a ser tema de otra sesión, pero les recuerdo que también es en estos tipos de estudios y en este tipo de análisis donde usamos tablas de contingencia. Bien, vamos a poner nuestro ejemplo. Entonces, recuerden que habíamos tenido 160 participantes mujeres entre 50 y 54 años, a las cuales pues les habíamos medido varios antecedentes y uno de ellos era la presencia de la dieta pobre en calcio para saber si esto había influido en la presencia de osteoporosis o no, ¿no? Entonces, para nosotros el antecedente pues es un factor de exposición que esté expuesto o que no esté expuesto. Y la osteoporosis, pues la enfermedad en sí, que sí esté o que no esté la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en realidad yo me he adelantado ya un poco porque cuando yo estoy organizando mis 160 datos, pues primero tengo que distribuirlos, ¿no? O sea, saber cuántas sí tuvieron osteoporosis y sí tuvieron el antecedente, cuántas no tuvieron osteoporosis y sí tuvieron el antecedente, cuántas sí tuvieron osteoporosis y no tuvieron el antecedente y cuántas no tienen osteoporosis y no tienen el antecedente. Entonces, esta es la distribución de las 160 y, por supuesto, voy a hacer la sumatoria de cada fila y de cada columna, que eso también es importante para la siguiente parte. Como tengo ya organizado, ¿no? Pues tengo acá mis 4 columnas, que es exactamente la misma que tengo acá. Es muy importante que pues vamos a hacer una suma de filas, ¿no? Y una suma de columnas. Y esto, por supuesto, siempre nos tiene que dar 160 por ambos lados. Pero vamos a tener aquí las frecuencias y estas sumas para qué van a ser importantes. Habíamos dicho que una de las fórmulas, vamos a retrocedernos un poquito, es estas frecuencias esperadas, que lo que nosotros hemos plasmado en nuestro cuadro son lo observado, lo que hemos medido en nuestra investigación. Entonces, ahora tenemos que ver qué era lo esperado. Y respecto a qué era lo esperado, es lo que nosotros vamos a calcular qué era lo esperado, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace por detrás, ¿no? Respecto a esto es lo observado, 40 aquí, 45, 25, 50, ¿qué era lo esperado? Lo esperado nos dice, bajo la fórmula de el total, esta fórmula, el total de columnas por el total de la fila con la suma total. El total de columnas por el total de la fila y o sea, vamos a hacer 65 por 85, 65 por 75, 95 por 85 y 95 por 75, ¿no?
Entonces, aquí tenemos 65 por 85, 65 por 75, 95, 85, 95, 75, y las organizamos pues de acuerdo a esa multiplicación y se divide entre el total de los participantes. Entonces, el valor que yo obtengo se coloca en cada cuadro y obtenemos lo que son las frecuencias que se esperaban tener. Nosotros esperábamos tener esta distribución y si recuerdan bien la primera parte, esta frecuencia esperada es en el caso de que realmente no hay asociación entre ambas variables. Si nosotros vemos este 34, 30, 50 y 44, ya haciendo como un redondeo, está muy lejos de esto, más o menos, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir sí, 34 está lejos de 40, 25 está lejos de 30, 50 está lejos de 45 en esta primera celda y 44 está lejos de 50. Puede parecer a simple vista y nosotros por una simple diferencia de números, por ejemplo, 34 con 40, yo digo sí, hay una diferencia de al menos 6 puntos. Pero esa diferencia puede ser o no ser importante y eso es lo que yo tengo que demostrar con el chi cuadrado. Entonces, el tercer paso para el chi cuadrado es aplicar ya la fórmula del chi cuadrado en el que yo tengo valores observados a los que voy a restar los valores esperados, ¿no? Lo voy a elevar al cuadrado, se divide entre los valores esperados y se hace una sumatoria, ¿no? De todo, porque hago el valor observado de la primera casilla menos el valor esperado en la primera casilla y repito para cada celda, ¿no? Los elevo al cuadrado, etc. Entonces, no los vamos a hacer aquí ahora en este momento, solo les voy a mostrar, pero en el fondo lo que estoy haciendo es que vamos a calcular la diferencia de lo que observo, de lo que he obtenido en mi investigación versus lo que se esperaba obtener en el caso de que, ¿no? Se eleva la diferencia al cuadrado y se divide la frecuencia sobre lo esperado. Y se suman todos estos y la sumatoria del valor, pues es lo que obtenemos como chi cuadrado. Y lo que nosotros esperamos tener es menor diferencia o mayor diferencia, dependiendo cuál hipótesis. Para la aplicación de esta fórmula necesitamos ciertos requisitos. Primero, es encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada, es decir, entre cada valor que hemos observado de nuestra investigación y la frecuencia correspondiente. Ahora, en el segundo tema que yo necesito es elevar al cuadrado estas diferencias que, bueno, tiene una explicación matemática muy larga, probablemente el por qué, pero pues tenemos la bondad de que nuestros sistemas estadísticos ahora ya lo hacen por nosotros. El tercero es dividir cada diferencia elevada al cuadrado entre sus correspondientes frecuencias esperadas y pues luego sumamos los cocientes resultantes. Haciendo todo el ejercicio, pues tenemos aquí nuestra tabla de valores observados, nuestra tabla de valores esperados. Aplicando la fórmula, pues sería todo este procedimiento para las 4 celdas. Terminan en estos valores y nuestro chi cuadrado va a ser este 3.1, ¿vale? 3.1 todavía no nos dice mucho. Entonces nos vamos a ir a la siguiente parte, a los grados de libertad. El cálculo del chi cuadrado crítico, ¿no? Porque este es el observado, ¿no? Quiero que se queden con este chi cuadrado que hemos calculado en nuestro ejemplo, que es 3.1, es nuestro chi cuadrado observado. Pero hay un chi cuadrado que le vamos a decir un chi cuadrado crítico respecto a este valor, que es el que se obtiene de una tabla muy específica, que ya en algún entonces que no había todavía los programas estadísticos, pues era en realidad algo que ya estaba como estandarizado y calculado y que pues se buscaba la tabla y se trabajaba con la tabla. Y pues bueno, gracias ahora a los programas estadísticos ya no se usan más.
Pero en estas tablas específicas se buscaba la intersección entre los grados de libertad y el nivel de significancia alfa. Entonces, ¿qué era lo que primero teníamos que calcular los grados de libertad, que en muchos casos era la cantidad de filas de la tabla de contingencia, la cantidad de filas menos 1 por la cantidad de columnas menos 1, ¿no? Entonces, algunos le llaman R a esta cantidad de filas menos 1 y C a la cantidad de columnas. Pues en algunos libros lo van a encontrar como RC, pero también puede estar de esta manera. Para nuestro caso, ¿no? Para nuestros valores que son 2 menos 1, 2 menos 1, pues nuestros grados de libertad son 1. Ahora, hemos hablado ya de la tabla de contingencia, ya hemos calculado el chi cuadrado, ya sabemos cuáles son nuestros grados de libertad. Nos falta conocer qué es el nivel de significancia, que en realidad el nivel de significancia se usa prácticamente en todos los test estadísticos, sea el chi cuadrado, sea el t-de-student que vamos a ver más adelante, y así para varios otros tests. Entonces, nos falta el quinto paso, que es este nivel de significancia en el que está constituido todos los valores del chi cuadrado son iguales o mayores al crítico. El chi cuadrado aquí que no está escrito es el observado, por si acaso, ¿no? Esto es igual o mayor a este chi cuadrado crítico. Entonces, este como margen de error es también conocido como riesgo o valor alfa, ¿no? Es también conocido, es el error que se puede cometer entre rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y por lo general la gran mayoría trabaja con el 5% de significancia estadística. La mayoría de nuestros problemas de investigación son planteados con este nivel de significancia. En nuestro ejemplo, pues no les voy a mostrar de fondo el cálculo porque, como les comentaba, es toda una fórmula matemática y mucho más compleja, pero que puedo estudiarla al detalle ahora para poder aprovechar más el tiempo con el tema estadístico. En nuestro ejemplo, cuando hemos trabajado, bajo un supuesto de que hemos trabajado con el nivel de significancia de 5%, quiere decir que el nivel de significancia debe estar por debajo de 0.05, ¿no? Si todo el valor de significancia que yo obtengo por debajo de 0.05, quiere decir que he obtenido un buen valor. Ahora, a esto viene el valor del parámetro P. El valor numérico que resume todos estos datos de una población completa se simboliza como P, porque es una abreviación de proporción. Y para calcular este valor P es el 1 menos este 0. Es igual al 1 menos la significancia o el nivel de significancia, que para nuestro caso es 0.95, ¿ok? Porque hemos tomado 0.05 y nuestra fórmula dice esto y vamos a hacer esto. Les he venido a traer un poco este cuadro antiguo, porque ahora es antiguo, ¿no? Antes, claro, realmente se los manejaba como tablas, en el que nosotros tenemos aquí los valores, bueno, esto es grados de libertad, ¿no? Aquí tienen. Nosotros tendríamos que usar grados de libertad 1, que eso era lo que habíamos calculado, y valor P. Y aquí están los valores P. Para nosotros, de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a esto en el ejemplo, pues hemos obtenido un P de 0.95, por lo que este 95 pues tiene que reflejarse aquí. Entonces, tengo que buscar 0.95. Entonces, si yo busco 0.95, voy a encontrar el chi cuadrado crítico, que es esto, ¿no? Entonces, tengo un grado de libertad, P 0.95, y tengo que buscar el más próximo a mi chi cuadrado observado. Si recordaban, y les he pedido que pues recuerden el número que habíamos observado, que era 3.1, se acerca más a este, 3.84. Este es el chi cuadrado crítico, para yo decir si está muy lejos
o está muy cerca del chi cuadrado que hemos observado. Entonces voy a hacer la comparación. Mi chi cuadrado calculado, que es el que hemos hecho en el procedimiento, es mayor que el chi cuadrado crítico. Si es mayor, procedemos a rechazar la hipótesis nula, lo cual quiere decir que sí hay asociación. Mientras que si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado crítico de la tabla que hemos observado, entonces rechazamos la hipótesis alterna, lo cual quiere decir que no hay asociación entre mis variables, ¿no? Entonces, si el chi cuadrado calculado es mayor al crítico, la hipótesis nula de que no hay asociación, pues se acepta. Si en cambio este es menor que el crítico, se rechaza la hipótesis alterna en el que sí nos propondría que hay una asociación. ¿Qué pasó en el caso nuestro? En el caso nuestro del ejemplo, teníamos un chi cuadrado calculado de 3.119 y un chi cuadrado crítico de 3.84. El valor del chi cuadrado calculado es menor del chi cuadrado crítico, si ustedes lo observan acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que aprobamos la hipótesis nula, con lo que los antecedentes, y esta es la forma en la que pues vamos a darle respuesta como científica a nuestra pregunta de investigación. Si la pregunta era, los antecedentes de una dieta pobre en calcio están asociados a la presencia de osteoporosis, pues con este chi cuadrado podemos decir no. Los antecedentes por una dieta pobre en calcio no están asociados con la osteoporosis, que eso es lo que nos dice estadísticamente la hipótesis nula, ¿no? Entonces nos hemos quedado con esta. Hemos rechazado la hipótesis alterna de que puede existir asociación, porque nuestro chi calculado era menor que nuestro chi crítico. Ahora, hay observaciones que tienen que tomar en cuenta para antes de hacer este análisis. ¿Qué cosas son importantes que no deben olvidar? Mientras mayor sea la diferencia entre los valores y cuadrado, y va a aumentar, por supuesto, la probabilidad de rechazar la nulidad, lo cual quiere decir que vamos a encontrar asociaciones. No se puede usar la prueba de chi cuadrado cuando el valor que se espera en una celda es menor a 5. Si nosotros tenemos un valor esperado menor a 5, ¿no? Es mejor usar como probabilidad el test exacto de Fisher, que eso también se los voy a mostrar muy rapidito porque es muy similar. Y el otro punto que tenemos que observar es que la suma de las frecuencias observadas debe coincidir con la suma de las frecuencias esperadas, es decir, que nos debe dar 160, tanto las observadas como las esperadas. ¿Qué es lo esperable? Porque al final estamos usando los números de la misma tabla de los observados. Si ahí cometemos algún error de sumatorias, pues ahí eran errores que pasaban antes, ¿no? Cuando hacíamos todo este análisis estadístico como un poco más manual. De momentos como SPSS, R y ahora Stata, que es el que vamos a ver, pues estamos teniendo menos errores con Stata. Y pues creo que como han estado ya viendo Stata, yo les voy a dejar en los comandos que son los que se usan porque Stata es un programa de programación justamente en el que yo le escribo los comandos, pero puedo hacerlo conocer los comandos para saber que no me he equivocado en elegir. Quiero hacer el chi cuadrado, es muy sencillo.
voy a hacer un tab, estoy haciendo una tabla, la variable 1 que quiero comparar con la variable 2. Recuerden que ambas variables deben ser categóricas o cualitativas. Le pongo una coma y le pongo chi. Y con eso pues me va a hacer una tabla de 2×2 y me va a hacer todos los cálculos ya por sí solos. Única diferencia, igual. ¿Aló? Sí, doctora, la podemos escuchar su presentación. Perdón. Ha habido una un pequeño salto de energía, parece. Estábamos acá. Estábamos justo en la parte de los comandos. Vale, aquí estamos. Ahora sí. Pues continuemos, mil disculpas, estamos teniendo así unos pequeños cortes. En el texto exacto de Fisher, lo que tenemos es una tab de tabla, variable 1 y variable 2, otra vez categóricas, y en lugar de poner chi como habíamos visto aquí, el chi cuadrado, le vamos a poner una coma y vamos a poner all, que eso lo vamos a ver ahorita a la parte práctica, y para eso pues nos va a decir y vamos a hacerlo. ¿Me confirman, por favor, que todos pueden ver mi pantalla de Startup? ¿La podemos ver? No sé si ¿Se para... puede observar, doctora? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, pues, no, pues, a modo, aquí tienen las variables. Yo ya tengo avisos cuyo nombre es vert, ¿no? Esta variable que, bueno, muy fácil, abrimos el archivo, esto es el inicio. Y tengo estas variables para que más o menos tengan una idea de cómo son variables. Tengo algunas variables categóricas, las que quiero mostrarles en el año o que tengan solo 5 datos. Pero ¿qué voy a ver dentro de mis variables? Y solamente, por ejemplo, quiero ver cómo está compuesta sexo, que generalmente es sexo, una tabla en realidad y cómo está la distribución, y pues han debido ver esta función también de que ingreso la variable desde este costado y exactamente lo mismo me va a dar mi tabla, ¿no? Me va a decir cuántos están, qué porcentaje representan, cuántos están de masculinos, cuántos de femeninos, qué porcentaje y pues el porcentaje acumulado. ¿Qué otra variable categórica tengo aquí? Tengo esta de aquí, que es GRETU, que es el grado de educación, ¿no? Está en primario, secundario y superior, ¿no? Y también
tengo esta otra que es tabaco. ¿Qué variables podrían ser interesantes para trabajar como para un chi cuadrado? ¿No? Entonces aquí tengo pues 0 si no fuma. Bueno, esto no está categorizado aún. 0 si no fuma, 1 si fuma, 3 pues en el caso de que fuma más de 10, ¿no? Entonces, esto es en realidad más o menos la frecuencia con la que se da. Luego tengo otra aquí interesante que es Cloud, para que la veamos. Que Cloud, si me dejan revisar mi... ya, que es un tema de... bueno, no está categorizada, pero vamos a trabajar con las que sí están categorizadas, que es por ejemplo sexo y este grado de educación, ¿no? Para que vayamos viendo justamente lo que les mostraba en la teoría. Entonces, habíamos dicho que uno de los comandos, y por eso había decidido empezar con chi cuadrado, porque es bastante sencillo. Es lo mismo que hemos estado haciendo con nuestras variables categóricas cuando hemos querido hacer la descripción para frecuencias y porcentajes. Le pongo tab, pues que quiero incluir para el análisis. La segunda variable que quiero incluir para el análisis, que es gretu. Y voy a hacer un chi. Le voy a poner una coma y le voy a poner un chi. Primero un chi cuadrado. Entonces, si ustedes observan en esta parte, pues voy a mostrarles con unas flechitas. Aquí ustedes tienen P y aquí también tienen el chi de Pearson, ¿no? Este sería para nosotros, pues, lo que decimos como ese chi cuadrado que nos ha calculado, ¿no? El chi cuadrado que ha calculado versus lo observado, digamos, ¿no? Y no nos va a mostrar lo calculado en lo esperado. Esa es una diferencia respecto a SPSS que sí nos puede mostrar lo esperado. Este no nos muestra, pero sí, pues sí, es importante, es grande nuestro valor de chi cuadrado, pero lo que nos es más importante es este valor P. El PR que nos aparece acá es el valor P, y si ustedes recuerdan, era el valor de nivel de significancia. Para nosotros decir que es significativas las diferencias o las asociaciones entre estas dos variables, tenía que ser menor a 0.5. Si ustedes ven el valor acá, este PR nos ha salido 0.0000, y no quiere decir que el valor sea 0, sino que el valor es tan pequeño, o sea, es muy pequeño, que realmente seguramente continúan los ceros y en algún momento aparece un 1 o un 2 o un 3, etcétera, pero son muy, muy pequeños que no ingresan en la pantalla porque el programa estadístico solo nos muestra los primeros 4 números de un número cuando tiene decimales. Entonces, en este caso, pues tenemos una asociación pues positiva, y lo cual nos dice que hay un nivel de significancia estadístico bueno, menor a 0.05, por lo que podríamos asumir que el sexo puede estar asociado a la presencia o a las diferencias que existen entre los grupos por niveles educativos, ¿no? Eso puede ser algo interesante si queremos como ya hacer más. Pero, por ejemplo, vamos a ver este de tabaco para ver si hay alguna asociación. Entonces, de igual manera, pues ahora me voy a poner a este clip. Ya hemos limpiado todo. Me voy a ir a hacer de nuevo el tab. Recuerden que es el tab. De nuevo voy a hacer sexo, que es la variable como
categórica por excelencia que quiero comparar, versus mujeres. Y pues voy a incluir esta otra variable y para no equivocarme con la escritura, pues la voy a poner desde aquí. Y le voy a poner también el chi, ¿no? También quiero ver el chi para ver qué tal está. Entonces, si se dan cuenta, pues el chi cuadrado, igual vamos a ver acá. Ustedes van a poder observar acá. Aquí está, este chi es bastante grande, ¿no? Ven el tamaño que tiene. Pero lo que nos interesa y lo que es más importante es el valor PR, que también es muy significativo y que nos dice hay diferencias, hay asociaciones entre lo que serían, pues, lo que son estos grupos masculino-femenino versus lo que son, pues, el grado de consumo de tabaco de acuerdo a la cantidad, ¿no? Entonces, con esto creo que no es necesario más dentro del chi cuadrado, pero sí importante hacer el test exacto de Fisher en el caso de que en alguna de estas celdas que ustedes tienen dentro de los cuadros que se calculan, tuvieran algún valor menor a 5. Solo lo vamos a hacer como ejercicio porque esta base de datos realmente no tiene valores menores a 5, excepto aquí, vean este interesante acá, que tengo en este femenino, en tabaco con sexo, cuando hemos hecho la comparación, en tabaco la variable que son 3 versus femenino, tenemos 0. Entonces que no, probablemente lo esperado era no está cerca de 5, pero podemos hacer el intento. Vamos a hacer con esta misma tabsex tabaco. Y si recuerdan el comando, ¿no? Era all exact para que nos salga esta tablita un poco más ampliada, que en realidad nos sigue calculando el chi de Pearson, si ustedes lo comparan, 104,082, 104,082 y su P, pero además nos calcula otros parámetros, otros, ¿cómo se le dice? Otros test. Y ustedes ven aquí otra gama de test más grandes en la que están Pearson, aparte de Pearson, que es el chi cuadrado que estamos calculando, el Lilac-Hood Ratio, Kramer, Kendall, y pues el que queríamos mirar en el caso de que ustedes tengan valores muy pequeños, el exacto de Fisher, ¿no? Que de igual manera, si ustedes ven acá, ha salido pues significativo, ¿no? Entonces quiere decir que sí, o sea, hay valores mayores a 5. Entonces, esto pues es bastante sencillo de realizar. No es nada complejo. Si ustedes ven, es como hacer la misma parte descriptiva, añadiéndole la otra variable y solo añadiéndole chi al final, por supuesto sin olvidar la coma. Entonces el procedimiento realmente en Stata no es complejo para hacer lo que es chi cuadrado. Y pues antes de pasarnos a lo que es el TED Student, no sé si tienen alguna consulta antes de que vamos al TED Student. O podemos irlas pensando a lo largo de la sesión y bueno, al final igual vamos a tener un tiempo de revisión de algunos ejercicios y pues igual les voy a pasar algunos datos para que ustedes puedan hacer como prácticas con el Stata, pero realmente la prueba del chi cuadrado es una prueba bastante sencilla, no es compleja, la han visto en Stata, es bastante manejable. Entonces con esto pues nos vamos a continuar con lo que nos queda, ¿no? Pues ya hemos visto los comandos de Stata para el chi cuadrado y para el test exacto de Fisher, bastante sencillos. Bueno, haciendo la pequeña corrección de en lugar de exact es una E aquí. Y pues vámonos a lo siguiente. Entonces, la segunda parte de esta sesión, pues vamos a hablar sobre lo que es el TED Student.
Y en el TED Student, algo que es muy importante a diferencia del chi, es que las variables no van a ser iguales, es decir, no van a ser ambas categóricas, ¿no? O ambas numéricas. En este caso, el TED Student puede tener pues diferentes tipos de aplicación. ¿Y por qué diferentes tipos de aplicación? Porque el planteamiento o la formulación de la hipótesis puede variar de acuerdo a esto. Entonces, puedo tener una TED Student para una muestra, una TED Student para dos muestras que están relacionadas o dos muestras independientes, ¿no? Entonces, los análisis cambian un poco para estas. En el tema estadístico y aplicación sobre el programa Stata, no cambia mucho. Lo que sí cambia es qué pruebas uso para yo verificar la presencia o no de estas variables, si tienen como requisitos, que eso es lo que vamos a ver ahora. La expresión matemática, porque al igual que el chi cuadrado, el TED Student tiene toda una expresión matemática de fondo y una justificación de por qué se realiza, ¿no? Entonces, yo creo que es una bondad realmente que tengamos ahora todo el tema de los programas estadísticos que hacen todo este cálculo de fondo, porque antes realmente estos cálculos se hacían a mano, ¿no? O sea, los hacíamos en calculadora y dábamos los exámenes con las tablitas estas que ya estaban estandarizadas. Y ahora pues es mucho más fácil, por supuesto, con los programas estadísticos. Sin embargo, es importante saber de dónde viene la base de estos test. O sea, porque yo sé que tal vez no vale la pena analizarse toda la fórmula matemática y por qué estas sumatorias de X o esta raíz acá, pero es importante conocerla. Pero importante porque en la TED Student lo que nosotros vamos a hacer es comparación de promedios, ¿no? Eso es algo que tienen que recordar, muy importante, y lo vamos a ver más adelante, que nosotros estamos comparando promedios y además respecto a un valor que estamos analizando, vamos a tomar en cuenta las desviaciones estándar y aquí es muy importante el tamaño de la muestra, porque puede generar diferentes distribuciones, ¿no? Si recuerdan un poco al inicio, tienen distribuciones normales y distribuciones no normales. Entonces, bajo los supuestos de trabajo para la TED Student, primero vamos a tener de acuerdo al tipo de TED Student sobre el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener un supuesto para la TED Student para una sola muestra primero. Y para una sola muestra, pues vamos a tener que conocer primero la media poblacional, que eso es importante. Y cuando estoy hablando de una sola muestra, quiere decir que yo he tomado un grupo poblacional, ¿no? O sea, vamos a ver como un ejemplo el tema de anemia, ¿no? Y para anemia, una forma de medir anemia es la hemoglobina. Entonces, digamos que yo he tomado en una población o en diferentes poblaciones muestras de hemoglobina y esa es mi muestra sobre la cual yo he obtenido una media poblacional, ¿no? Entonces, tengo mi media, perdón, no una media poblacional, una media de muestra. Y esa media de la muestra yo la voy a comparar con la media de la población general. Por eso es importante cuando yo estoy haciendo una TED Student de una sola muestra, conocer la media poblacional para poder hacer la comparación. Preferentemente también ya debo conocer la varianza poblacional, ¿no? Entonces, es decir, qué variación hay entre toda la población. Y en caso de conocer la varianza poblacional, realmente se la debe estimar. Y pues igual, la variable que voy a comparar tiene que tener una distribución normal. Lo complejo de hacer un análisis de TED Student para una sola muestra justamente esto, ¿no? El tener que conocer vía poblacional. Hace complejo un poco esto porque para conocer la media poblacional quiere decir que en algún punto de
hacer el estudio, toda la población se ha tenido que hacer o se ha tenido que hacer una muestra muy grande, ¿no? Una muestra gigante para yo tener más o menos una media poblacional para atribuirle. Entonces, no muchos valores al poblacional. Se puede tener un estimado y se puede jugar bajo esos supuestos, ¿no? De ahí que pues puede ser un poco complejo este tipo de análisis. El supuesto para dos muestras relacionadas quiere decir que son dos muestras que fueron tomadas a probablemente los mismos individuos en distintos tiempos. Entonces, de ahí que están relacionadas porque dependen del individuo que ha tomado. Entonces, pertenecen al mismo individuo. Esa es una forma en la que las muestras están relacionadas. Entonces, ¿cuáles son los supuestos bajo los que trabaja este análisis? Primero, que las variables pertenecen a una distribución normal, 1. Y 2, que las variables son de tipo una numérica, ¿no? Es decir, que sea cuantitativa, porque voy a medir el promedio. Y la otra es una variable cualitativa o de intervalos. No sé si entre las que quiero medir, o sea, son grupos en los que yo quiero comparar esta variable numérica. Y, por supuesto, importante para las dos muestras relacionadas, que nuestro número de análisis de muestras sea mayor a 30. Entonces, vamos a tener un ejemplo de cuando yo hablo de muestras relacionadas o una sola muestra, es a lo que nos referimos, sobre todo con muestras, también se les conoce como muestras pareadas o muestras relacionadas, es el hecho de que, a ver, ¿qué nos dice nuestro ejemplo dentro del planteamiento del problema antes de que nos pongamos a plantear la hipótesis? Tenemos un nutricionista que está trabajando con una población X y quiere conocer qué tan efectivo ha sido su taller, y él ha dado un taller de hábitos saludables. ¿Qué tan efectivo ha sido este taller? Entonces va a diseñar un instrumento, ¿no? Por ejemplo, pueden decirle un test, ¿no? Preliminar, para aplicar el primer día del taller y va a aplicarlo antes de iniciar el taller. Y una vez que concluya su taller, ¿no? Estimamos que será de un tiempo prudente para realmente producir como todo el impacto que se desea, pues va a volver a aplicar el instrumento para saber si ha habido algún cambio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser las hipótesis para este nutricionista? ¿No? Entonces, estamos hablando de hábitos. Probablemente tomen en cuenta que aquí estamos midiendo en el mismo individuo, es decir, el mismo individuo en el inicio y el mismo individuo al final, y quiere ver la efectividad de hábitos saludables. Entonces, nuestra hipótesis de inicio, cuando se muestran diferentes formas del planteamiento, pueden haber varias y muchas de estos planteamientos son válidos. El primero puede ser de esta manera, ¿no? Que mi hipótesis cero dice, el taller sobre hábitos saludables no es eficaz. O mi hipótesis alterna es el taller sobre hábitos saludables sí es eficaz, ¿no? Esa es una manera. Si lo planteo de forma, entre comillas, estadístico, porque voy a aplicar la T-Student para demostrar esta hipótesis, mi H0 va a ser que la media, ¿no? La media o el promedio de la evaluación tomada antes del taller va a ser igual a la media de la evaluación posterior al taller. En el fondo, ¿qué quiere decir? Que el taller realmente no va a producir ningún cambio, y al no producir ningún cambio, ambos promedios van a ser iguales, ¿no? La hipótesis alterna nos va a decir acá que la media de la evaluación que se toma antes del taller va a ser diferente de la media de la evaluación posterior al taller. Y aquí hay algo que también quiero aclararles y que es importante. La hipótesis aquí solo nos dice que va a ser diferente. No nos dice si va a ser mayor o menor. Y eso depende de qué es lo que yo quiero demostrar. Puedo replantear de otra forma esta hipótesis. Puedo querer decir que
en mi hipótesis nula, primero, la media de la evaluación tomada en el taller va a ser menor o igual a la media de la evaluación posterior al taller. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente no se producen grandes entre el inicio o el final. Y la hipótesis alterna, y aquí es donde se hace una gran diferencia según lo que yo quiero demostrar, la media de la evaluación tomada antes del taller va a ser mayor a la media de la evaluación posterior al taller. Entonces aquí, pues, más o menos es como estadísticamente se lo plantea. De una manera decíamos que puede ser igual, es decir, que el taller no va a demostrar ningún cambio, o que puede ser diferente, pero no nos dice si en buena forma o en mala forma. Pero por el otro lado queremos decir, que puede no cambiar realmente nada, puede ser igual o menor, o que sí puede producirse un cambio del mismo modo que habíamos 0.05, porque hemos tomado un nivel de significancia al 5%, y cuando es menor de 0.5 aceptamos la hipótesis nula diciendo que no existen asociación entre las variables o lo mucho más complejo, a lo que nos va un poco más la parte del programa estadístico, porque hay un poco más de cosas que revisar y consensuar antes de irnos al Stata. Entonces, la TED Student es un poco más detallada, implica algunos análisis previos, pero aquí solo lo estamos poniendo de ejemplo. En los resultados de nuestro ejemplo del análisis de la dieta, ¿qué se ha obtenido? En los resultados obtenidos dice que indica que la media de la primera evaluación fue 7.4, en tanto que la media de la segunda evaluación al final del taller de hábitos saludables fue 6.60, con una significancia que es mayor a 0.05. Si es mayor a 0.05, quiere decir que realmente no hay significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis nula en que no hay diferencia en estos promedios, a pesar de que parezcan diferentes por un punto o un punto y algo. Parecen diferentes, pero la estadística, cuando dice que el valor de significancia es mayor, es que no hay realmente asociación o no hay diferencia, por lo que podemos concluir que el taller de hábitos saludables al final no es eficaz. Ahora, otra manera de hacer análisis para la TED Student es el tema de los supuestos para las muestras independientes. Y cuando yo hablo de muestras independientes, es que estoy hablando que son mediciones que se les ha tomado a distintos individuos de distintos grupos. Por lo tanto, no codependen entre ellos. No es como en el primer caso, que eran muestras que se les ha tomado a los mismos individuos. En este caso, son muestras que les estamos tomando a diferentes individuos en diferentes grupos. ¿Qué es necesario tener? Primero, que las variables pertenezcan a una distribución normal. Segundo, que las variables dependientes que son como las que estamos tratando de buscar como de explicación a la causa, son de tipo numéricas, y que también pueden ser intervalares, es decir, grupales, ¿no? O sea, que nos están categorizadas por algún tipo de variable de ese estilo. Y que nuestra variable independiente, que esa es la que quiero tratar de explicar, sea de tipo cadena. Si es tipo cadena, se refiere al hecho de que sea categórica, que sea una variable cualitativa. En este caso, lo que queremos demostrar
también es que las varianzas en este caso van a ser iguales, y esto es para muestras independientes exclusivamente. También es importante que nuestro número de estudio, nuestro N muestral, sea mayor a 30, mayor o igual a 30. Entonces, aquí les voy a mostrar otro ejemplo, de igual manera un poco teórico, antes de irnos a la parte práctica. Vamos a tener el planteamiento de este problema. Tenemos un docente de bioquímica que ha notado que sus estudiantes tenían dificultad para aprender el ciclo de Krebs. Entonces decide crear un método para enseñar el tema del ciclo de Krebs y va a medir la efectividad del mismo. Entonces, ¿qué variables va a tener? Sus variables independientes, ¿no?, que le van a ayudar un poco a buscar esta explicación, va a ser primero la enseñanza tradicional que ya existe versus la enseñanza propuesta, esta nueva tipo de enseñanza del docente de bioquímica. Y la variable que va a tratar de explicar un poco, o bueno, como el efecto de estas causas, va a ser la variable dependiente, que van a ser las calificaciones del examen sobre el ciclo de Krebs, para ver cuál de estos dos ha tenido realmente un efecto. Como yo plantea en la hipótesis, puede ser de esta manera. Primero, que la media, que el resultado medio en calificación, porque esa es la parte numérica de este ejercicio, el resultado medio de la calificación o el promedio de calificación del grupo de enseñanza tradicional, ¿no?, el que no ha hecho ninguna modificación, va a ser igual a la media del grupo de enseñanza del docente. En el fondo, va a querer decir que esta nueva táctica de enseñanza que ha creado el docente, pues realmente no ha producido cambios. En el caso de hipótesis alternativa, dice que la media del grupo de enseñanza tradicional va a ser diferente a la media del grupo de enseñanza del docente de bioquímica. Otra forma de plantear la hipótesis puede ser también de esta manera, que la media del grupo de enseñanza tradicional será menor o igual a la media del grupo de enseñanza del docente. Y una hipótesis alterna, que la media del grupo de enseñanza tradicional será mayor a la media del grupo de enseñanza de docentes respecto a sus calificaciones. Más o menos así se lo plantea de forma como escrita estadística, en el que ustedes tienen aquí una que nos dice solo es igual o diferente, otra nos dice esta es menor o esta es mayor. Esa es como la única diferencia para el planteamiento estadístico. Algo que debemos recordar y que es muy importante para la prueba de la TED Student es esta prueba corroborativa, por así decirlo, que es la prueba de Leven. Y la prueba de Leven, pues en el fondo nos dice que, a ver, es uno de los requisitos para la prueba T y para la muestra sobre test, porque lo que nos tiene que demostrar que hay una varianza igual, por un lado. La prueba de Leven también sirve para saber si las varianzas son iguales, y eso lo vamos a ver en cómo hacer esta prueba en Stata. Y nuestra hipótesis en este caso, pues se demuestra así, ¿no? O sea, que las varianzas son iguales, que es la hipótesis nula, o nuestra hipótesis alterna, que las varianzas son distintas. ¿Cómo interpretamos las pruebas? Específicamente Leven de inicio, antes de pasar a la prueba de la TED Student. Primero, vamos a tener un nivel de significancia alfa, que quiere decir que en algún momento, si es menor a 0.05, pues rechazamos la hipótesis nula, porque las varianzas serían distintas. En cambio, si obtenemos en la prueba de Leven un valor mayor a 0.05, quiere decir que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿no? Bueno, la primera la rechaza, la segunda la acepta. Ahorita lo vamos a ver un poco más con ejemplos, porque a veces teóricamente puede
puede quedar así como que muy en un vacío. Ahora, el nivel de significancia para la prueba de Leven en nuestro ejemplo ha sido de 2.5 y es mayor a 0.5, por lo que nos hace aceptar H0 y asumimos que las varianzas son iguales. Entonces, si asumimos que las varianzas son iguales, la distribución es normal, podemos proceder a hacer el análisis de la T de Student. En nuestro ejemplo, la media del grupo de enseñanza tradicional fue 7.63, mientras que la media del grupo de enseñanza del docente de bioquímica para el ciclo de Krebs fue 7.81 en el examen específicamente de este tema. El nivel de significancia para la prueba fue de 0.04 y al haber sido menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se demuestra que los promedios, a pesar de que hay una pequeña, muy pequeña diferencia con decimales, es diferente, ¿no? Entonces, esa diferencia puede o no estar relacionada, pero sin duda se ha dado en el grupo que ha tenido un tipo de enseñanza distinto, con un método distinto para en específico que era el ciclo de Krebs. Se concluye que las diferencias encontradas realmente no son significativas porque esto no llega a ser en ese del todo pues significativo y que no se debe al azar, ¿no? Antes, nosotros tendríamos que haber buscado igual que hacíamos con el chi cuadrado, pues dónde está el n, dónde está el nivel de significancia para nosotros obtener el valor final. Solamente para que lo veamos antes de pasar a la parte del programa estadístico, un ejemplo de cómo se aplicaba la fórmula antes, ¿no? En este caso, por ejemplo, se aplica una prueba de autoestima a 25 personas, quienes obtienen una calificación promedio de 62.1 con una desviación de 5.8. Se sabe que el valor correcto de la prueba debe ser mayor de 60. ¿Existe suficiente evidencia para comprobar que no hay problemas de autoestima en el grupo que se habría seleccionado? Pues ustedes ven aquí todos los datos, ¿no? El promedio, que era 62.1, este está asociado con una muestra en general. Es su desvío estándar 5.8 y la varianza 60 y el N25, y ellos han empezado a introducir aquí el tema de los diferentes cálculos para obtener 1.8 en la T, pero a la que nos falta calcular el valor de significancia, porque tenemos que verlo en la tabla. Considerando ya con un nivel de significancia de 0.5, se busca en la tabla y tenemos pues para 24, 1.7. Bueno, eso se buscaba por aquí y estaba más o menos en 0.042. Y era más o menos así como lo encontrábamos, ¿no? Entonces, teníamos aquí la parte de del alfa, del nivel de significancia, y la parte del n. Y aquí es donde pues se encontraba el valor esperado. Ahora sí, ya como la parte final, porque para no prolongarnos mucho con la sesión que tenemos ahora, pues vamos a irnos con los comandos de Stata. Muy importante para hacer el TDStudent, a diferencia de hacer el chi cuadrado, pues yo tengo que primero cerciorarme que pues tengo una variable numérica que quiero comparar, variable numérica que quiero comparar entre grupos, y tengo una variable cualitativa o con categorías. Entonces, primero voy a hacer así como una verificación de la descripción de estas variables para estar segura que son las correctas las que quiero combinar y que pues sí están bien seleccionadas. Por un lado. Por el otro lado, habíamos dicho que es casi un requisito para todas las pruebas TDStudent, tanto TDStudent como, bueno, específicamente para la TDStudent, que deben tener una distribución normal. Y aquí el comando para verificar si pues las variables tienen esa distribución normal o no es SWILK, porque es la prueba de Wilkinson,
que lo vamos a ver en un momento, en el que yo pongo la variable numérica y pongo esta variable if, ¿no? Con la variable cualitativa por grupos que yo quiero verificar. Eso lo vamos a ver en unos minutitos en la parte práctica. El segundo paso que yo voy a ver es pues la varianza, porque recuerden que eso lo tenemos que ver específicamente cuando estamos hablando de un TDStudent para variables independientes. Y el comando para esta varianza, para verificar la varianza, es este ROPVAR, ¿no? Que yo utilizo para la variable numérica por el grupo, ¿no? Por la variable grupal que quiero ver a continuación. Enseguida lo vamos a ver. Y finalmente, pues el comando para la TDStudent, para varianzas iguales, ¿no? Porque tengo que ir demostrando estas dos cosas, estos dos previos antes. Para varianzas iguales tengo la TDStudent con una variable numérica. Pongo la coma by, entre paréntesis, la variable cualitativa para que nos empiece a mostrar los promedios entre ambos grupos. Cuando la varianza fuera diferente, en este caso, pues uso el test de Mann-Whitman, se llama, ¿no? O sea, es el test de Mann-Whitman, en el que la única diferencia respecto a este y este es que al final, o sea, haciéndolo en espacio aquí, yo voy a aumentarle este unequal, ¿no? Para, pues, yo proceder a la parte de los cálculos. Entonces, estos son los comandos más importantes para desarrollar una TDStudent. Y pues hay unas cosas que después vamos a volver a la presentación. Esto me estaba olvidando antes de irnos a la parte del programa estadístico. Si una variable tiene distribución no normal, ¿no? Cuando una distribución realmente no es normal, y ahorita vamos a verificar cómo vemos eso, ya no es necesario revisar las varianzas, es decir, ya asumimos que no tenemos que aplicar el test de student, sino que vamos a aplicar el test de la U de Mann-Whitman a través de este comando de rank_sum, ¿no? Entonces, en este caso, pues si alguna de las variables no es normal, va a ser el único caso en el que vamos a tener que aplicar este tipo de test. Antes de mostrarles esta parte, pues vamos a irnos al test estadístico ahora con Stata. Muy bien. Entonces, de nuevo estamos aquí con Stata y pues ahora tengo que tener una variable numérica y una cualitativa con la que yo quisiera explicar. Entonces, de principio, pues quiero ver cuáles son mis variables numéricas y recordamos que con un sum de variables numéricas, pues puedo ver, ¿no? Por ejemplo, edad. Me dice acá de edad que tengo 261 observaciones, una media de 50 años, con un desvío estándar de más o menos 12, 13, redondeando con esto, y una mínima de 27 años de la población que ha participado en este estudio y una máxima de 75, 76. ¿Qué otra variable numérica interesante tenemos? Está de, por ejemplo, colesterol. Y voy a hacer esto. Y pues nos dan los valores numéricos. Está bastante bien. Tenemos una mínima de 139 y una máxima de 427. Y así puede ser con varias de las variables categóricas de cada una de nuestras bases de datos, ¿no? Entonces, ya hemos visto cuáles hay. Ahora nos vamos a primero dedicar a hacer, si ustedes recuerdan esta parte de la presentación, lo primero que tenemos que hacer es ver si son de distribución normal. Y pues para estar segura o seguros de que es de distribución normal, pues primero tengo que saber cómo están estas variables, ¿no?
y hago la prueba de Shapiro-Wilkins. Y mi primer paso va a ser este SVILC, ¿no? Este Shapiro-Wilkins, de la variable numérica que quiero analizar. En este caso voy a analizar colesterol, ¿de acuerdo? Vamos a ver el colesterol, ¿qué tal está? El colesterol y ya tengo mi variable, es SVILC, la forma de solicitar el test, pero yo la quiero desagrupada, quiero ver en cada grupo de variables cómo está. Entonces, le voy a poner según, pues, sexo. Pues vamos a ver qué tal le va con sexo. Y aquí quiero ver primero. Pues quiero ver primero de repente a los hombres, ¿no? Entonces, él me va a decir del grupo 1, es decir, de los hombres, en el caso de mi base de datos, que uno corresponde a varones, y voy a hacer el mismo comando para el grupo 2, que serían en este caso las mujeres, y para saber si es normal o no es normal, pues ahorita nos vamos a ir a una tablita que les voy a mostrar. Pues en este caso, una es mayor a 0.05, que hay que ver esta probabilidad. Es para yo decretar normalidad dentro de las variables cuando estoy haciendo este test, tengo que ver esta parte. Entonces, cuando veo esta parte, veo que esta de aquí es normal, o sea, es decir, esta de aquí sí es normal, en tanto que esta de aquí no. Esta es menor a 0.05, lo cual nos dice que no es normal. Si recordamos una de mis recomendaciones al final, que yo les decía, si una de las variables no es normal, ¿no? Que en este caso está en el sexo femenino, que la distribución normal, tenemos que hacer uso del test de Mann-Whitman. Solo para este ejemplo, para que ustedes puedan ver que en este caso nos ha salido una variable, una categoría normal y una categoría no de distribución normal. Por ende, en este caso, no uso aún, ya no comparo varianzas, solo hago esto y ya no es necesario que yo haga pues el tema de otra comparación. Me voy directo a aplicar el test de Mann-Whitman, que si recordamos era el perdón. Si recordamos el comando era rank sum y la variable numérica, que recuerden que en este caso mi variable numérica es esta col de colesterol. Le pongo una comita, by, y entre paréntesis viene la variable cualitativa por la que estoy analizando, que en este caso fue sex. Y pues aquí él ya nos da pues lo que nos interesa de la mayoría de los test estadísticos, que es justamente este valor, ¿no? Este valor de acá, que es el nivel de significancia si es menor o mayor a 0.05. Si ustedes ven en este caso es mayor a 0.05 y al ser mayor a 0.05 pues demuestra que la variable sexo no está relacionada con la variable colesterol. Entonces eso es lo que nos demuestra este análisis breve. Ahora hagamos la TED-Student porque esa pues implica unos detalles más. Entonces vamos a hacer la TED-Student, por ejemplo. Yo ya he estado mirando mis variables para saber cuáles son las que no iban a ser como complicadas para hacer el análisis. Así que vamos a hacer, vamos a hacer una asociación
Primero vamos a ver presión arterial alta y presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, mi PAS y mi PAT. Entonces quiero hacerle un zoom de PAS, que es la variable de presión sistólica, y un zoom de PAT, que es la variable de presión arterial diastólica. Entonces más o menos oscilan entre esos valores. La verdad, yo ya he verificado cuáles son las que tenían como distribución normal y para mí era PAT la que tenía la distribución normal. La presión arterial diastólica tenía una distribución normal versus sexo. Y pues primero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenemos que hacer la verificación de que hay una distribución normal? Muy similar a lo que hicimos antes. Entonces, primero verificamos si es de distribución normal, que ese es con el Shapiro-Wilkins. Hacemos la variable numérica, que en este caso es presión arterial diastólica, y luego le ponemos los grupos, if, sex, los grupos que tiene esta variable, 1, y lo mismo, y 2. Muy bien. En este caso, para poder hacer todo lo que queda del procedimiento de, si ustedes ven acá, para el procedimiento del TED Student para muestras independientes, ambos grupos, tanto de mujeres como de hombres, han salido mayores a 0.05. Con lo cual podemos decir que sí, que hay una significancia, con esta significancia mayor a 0.05, lo que hemos demostrado es que ambas variables en ambos grupos, bueno, la variable presión arterial diastólica en ambos grupos, tanto mujeres como hombres, tiene una distribución normal. Ese es el primer paso. El segundo paso al que nos vamos a ir ahora es demostrar la varianza. ¿Recuerdan la prueba de Levene que habíamos mencionado al final de TED Student para muestras independientes? Pues ahora tenemos que hacer esa prueba de varianzas o prueba de Levene, que pues el comando en este caso es ROP-bar y la variable numérica, que en este caso es presión arterial diastólica, by, y aquí ya le pongo primero una coma, by, y la presión, y la variable cualitativa o numérica, que en este caso para mí va a ser sexo. Ok, entonces si ustedes ven acá, y qué es donde yo reviso que las varianzas son importantes o que son las que yo esperaba, pues es este primer cuadrito. Ay, perdón. Este primer cuadrito de acá. Este de acá. Si la varianza es mayor a 0.05, es importante porque con eso nos demuestra que las varianzas son iguales y yo puedo proceder a realizar la TED Student para estas dos variables. Entonces, pues ahora, habiendo demostrado que es de distribución normal, en esta primera parte con el Shapiro-Wilkins hemos demostrado que es de distribución normal. Con el ROP-bar, que es la demostración de las varianzas, pues hemos demostrado que también sus varianzas son iguales. Y al haber demostrado que tanto que es normal y como que las varianzas son iguales, ahora podemos proceder al famoso t-test. En el Stata se le llama t-test. ¿Qué viene después del t-test? Pues viene a quién queremos o qué promedio estamos comparando, que en este caso sería la presión arterial diastólica. Volvemos a hacer la comita by y pues quiero que me lo muestre por sexo.
que es la variable de grupo que he estado usando para poder hacer los otros análisis. Entonces aquí nos va a salir una tabla mucho más completita, mucha información. Aquí ya nos sale observados, la media, los desvíos estándar, etc. ¿Qué es para nosotros lo importante? Realmente lo importante va a ser esta parte central, que es la que nos dice si hay significancia estadística o no hay significancia estadística gracias a este PR, entre paréntesis T, con la T minúscula también acá. En este caso, el valor debería ser menor a 0.05 para nosotros poder decir que pues hay realmente una asociación de sexo y en el caso de ahora, pues la variable presión arterial diastólica, que era la que estábamos tratando de demostrar que en ambos sexos tiene el mismo promedio. Y con esto aceptamos eso. Se acepta la hipótesis nula y decimos que sí, tanto en hombres como en mujeres, el promedio es igual para la presión arterial diastólica. Entonces, bien, si se han dado cuenta, pues hasta ahí llegamos con el TED Student. No es más complejo, simplemente solo tienen que recordar que pues es tener como muy en cuenta este tema de no olvidarse verificar la normalidad de la distribución de las variables, la variación que sea pues lo más precisa posible, porque si no hay variación, pues eso nos permite hacer el t-test. Y en el t-test, pues simplemente la significancia estadística, porque esto ya son como números más informativos, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí, antes de terminar, les tengo que mostrar un último pequeño resumen de este t-test, que es realmente lo que hay que tomar en cuenta antes de que nos vayamos a las preguntas. Justo esto. Para el t-test es importante revisar la normalidad y hemos visto que el test de Shapiro-Wilkins es el que nos da esto. Entonces es importante cuando el valor P de Shapiro-Wilkins es mayor a 0.05, la distribución es normal. Si es menor, la distribución no es normal y utilizamos Mann-Whitman. Si nuestras varianzas son iguales, quiere decir que tenemos un valor P de 0.05. ¿Por qué es importante? Porque estadísticamente ya para toda la aplicación de la parte más de los programas estadísticos, pues vamos a tener en esta prueba de la TED Student una variable cuantitativa versus una variable cualitativa, por lo general dicotómica, porque estamos comparando dos grupos, a la cual primero, que ambas tienen distribución normal, que ya hemos demostrado eso aquí con el Shapiro-Wilkins, y aquí les dejo el código de inicio del programador en Stata. Y después de que diferenciamos que ya es un Shapiro-Wilkins, que nos dice que sí es normal, pasamos a la siguiente fase. Las varianzas son iguales. Si las varianzas son iguales, pues hacemos con ROPAR para demostrar las varianzas iguales, hacemos el TED Student para varianzas iguales. Si demostramos que en cambio las varianzas son distintas, en ese caso hacemos casi todo igual, hacemos todo igual del t-test, excepto que al final le añadimos este unequal, ¿no? Es la única diferencia, le añadimos el unequal para decir que nos pueda hacer el cálculo del test T. La única cosa que de repente no hemos visto en teoría, pero que no es tan complejo de comprender, es que si al menos una de mis categorías no tiene distribución normal, no uso el t-test.
sino uso la U de Man-Whitman a través de este programador que es el RangSum, ¿no? Entonces ahí les hago como un pequeño resumen de cosas que ustedes no deben olvidar cuando estén haciendo el t-test, que es un pelincito como más trabajado que el chi, que el chi cuadrado cuando hacemos el tema de la programación en Stata. Bien, con eso habría yo llegado pues a tratar de resumen y detallar lo más posible. Creo que me he pasado del tiempo y pues si ustedes tienen dudas o consultas, estoy abierta a responderlas, o pues si también quieren mandarme las escritas tampoco me hace ningún problema. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Si es que tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat, está activado. También el enlace de asistencia ya está activado en el chat. Vamos a revisar el chat a ver si no hay nada.